El nacimiento de Clemente, eso es lo que nos convoca hoy. También se hace llamar Tabaré Clemente, después vamos a explicarles por qué. Se trata de la primera cría de venado de campo en Uruguay por reproducción asistida. Se trata de una especie endémica de América del Sur, es un hito para la conservación de la biodiversidad, esto a nivel del globo. Lo hicieron acá investigadores uruguayos también en colaboración con brasileños, ya vamos a hablar de eso, pero recibimos a la madre del bebé. Ay, muchas gracias por la invitación para Qué gusto conversar tenerte, sobre este Susana. tema. Susana González es responsable del Departamento de Biodiversidad y Genética del IPSE, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Y esta noticia ha tenido una difusión global. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo creo que es importante porque las especies silvestres, aunque parezca mentira, se conoce muy poco del tema de cómo manejarlas. O sea, inseminación en ganado doméstico es algo rutinario. Hay muchos productores que eligen no comprar toros y hacer reproducción por inseminación, o sea, novinos también. Pero ¿qué pasa con la fauna silvestre? Con la fauna silvestre es algo nuevo. Yo pensé que podría haberse hecho en el ciervo rojo, pero cuando estábamos en el proceso empecé a investigar y publicaciones no existen, porque esto es un hecho científico que hay que luego publicar, Ahora, obviamente. vamos a explicar por qué fue necesario hacer inseminación artificial en esta Perfecto. población y qué es la endogamia, como que fuéramos escolares. Bueno, primero hablemos de la endogamia, que es la necesidad que se planteó frente a un hecho de cruzamiento entre parientes. O sea, la historia del plantel de la estación de cría comienza en la década de los 80. Tabaré González, que lleva el nombre de la estación de cría, eh, un visionario, y en ese momento se trató como una persona que no estaba muy bien porque en ese momento los zoológicos le interesaba tener jirafas, cebras, leones. Y a él venaditos de campo. Sí, y a él le interesaba recrear la fauna del Uruguay en el Cerro Pan de Azúcar. Bueno, no era biólogo, no tenía formación tampoco, porque podría haber sido alguien que estudió y abandonó, pero no, él era bancario, dejó su carrera para crear la estación de cría de fauna autóctona. Y bueno, convenció a la familia Castro de que le permitieran sacar un número reducido de crías, y ese número que exitosamente quedaron, porque se sacaron más, no todas sobrevivieron. Ahí ya muestra lo delicado que es la especie, porque Porque, ¿qué pasa? Se para que reproducían entre ellos y eso acentuaba sus debilidades. lo que Explícanos ocurre eso. es que se estudió en la especie humana, y bueno, y después se vio que eso ocurría también en otros mamíferos. Cuando nosotros nos cruzamos entre parientes, entre primos hermanos, por ejemplo, entre hermanos, la especie humana, como que eso no está en la cabeza de nadie, ¿no? Pero entre primos hermanos, o Sí, de hecho parientes hubo una cercanos, cultura. Artigas, Sí, sí, claro, Artigas. yendo a Sí, Artigas, sí. se acentúa la posibilidad de que compartamos genes idénticos, y los genes que traen problemas para la supervivencia, la reproducción, se expresen, porque en general esos genes están en recesivos. O sea, hay un 25% más del número que estudió este genetista de poblaciones, un 25% más de probabilidades de que genes que no se iban a expresar, que todos llevamos en nuestro genoma, se expresen y bueno, nazcan bebés con problemas, que se mueran al nacer o que nazcan con defectos Y congénitos. ustedes se dieron cuenta que eso estaba pasando en esa población de Sí, Pan de sí, Azúcar y también en otras partes donde hay poblaciones de especialmente en venado. Pan de Azúcar porque están Se habían empezado a aislados. debilitar. Claro, Entonces ahí se te ocurrió qué. ahí hicimos un curso en 2018, porque no es tan simple todo el No, pensar claro. cómo se gestó esto. Y la directora de la estación, Brenda Bon, nos prestó para hacer el curso ahí. Hubo una instancia práctica de una semana. A raíz del premio L'Oreal yo Sí. tuve financiamiento para este curso.
Y ahí vino Mauricio Barbanti de Brasil, y bueno, y hablando, un problema, cómo resolverlo. La resolución sería que ingresaran machos a la estación de cría. Y eso no está permitido por la normativa y a su vez no es ético. Porque uno sabe cómo es la especie delicada, sabe que no es decir, bueno, compro un vacuno y lo traigo. Claro. Atrapar un venado, meterlo en una caja, llevarlo de un lugar donde vive libre, donde tiene estas imágenes que estamos acá rodeados, un pastizal, sus olores, su núcleo familiar. La idea era cruzar venados de campo que estaban libres. Libres, sí, libres, especialmente machos, porque los especialmente machos son los que introducen la variabilidad genética en una población. con hembras en la estación de cría. Claro. Entonces, Salieron a la búsqueda. es la manera más creativa y difícil, porque no quiere decir que sea fácil, fue capturar machos de la naturaleza, extraer semen, preservar ese semen y hacer el procedimiento en un número de hembras que por lo menos fuera 10 inicialmente, para tener éxito y bueno, poder hacer ajustes. Se inseminaron. Inseminaron. Salió, Era más fácil. era más fácil, Sí, lo quise era. complejizar, a 9. 9 porque pasó un problema debido a la endogamia. Cuando estábamos con la hembra dormida con la anestesia, la inseminadora Luciana Diniz se dio cuenta, o sea, es como un procedimiento ginecológico, o sea, que se aplica en la especie humana también. Con el espéculo vio que no tenía vagina. Que quedamos todos, porque ella dijo, ay, ¿qué está pasando acá? Algo horrible. Yo digo, ¿qué pasa? Porque nunca pensé. Me dice, no tiene vagina. Y bueno, todos, ¿cómo? No puede ser. Bueno, todos miramos ahí, y se documentó ese hecho. Y bueno, se atribuye, porque justamente uno de los problemas es... A la endogamia. Claro, problemas en los machos que no descienden los testículos, esterilidad, una cantidad de defectos que ya se están documentando en la estación de cría. Pero que no había vagina, hasta que no se le duerme, no se le pone un espéculo, no se te ve. das cuenta, claro. Entonces fueron 9. ¿Y cómo siguió después el proceso? Bueno, después del proceso hubo que esperar, porque estuvimos averiguando, yo hice muchas conversaciones con gente del zoológico de San Luis, que son especialistas en reproducción, para ver cómo se podía monitorear un test para ver si quedaron embarazadas. Claro. Y bueno, el test implicó hacer un estudio que está en curso, que hay que juntar fecas, materias fecales de cada una de las hembras individualizadas por 3 meses para hacer el perfil. Entonces, pero este esfuerzo va a servir para el futuro. Ahora, decime, con esto, evidentemente, el nacimiento de Clementito, que además nació, yo le digo Clementito porque es como muy chiquitito, lo ¿Cuándo vimos en nació? imágenes recién, el 23 de mayo. Es claro, en eso vino en Es un un bebé. momento Clementito le justo. dice. Sí, ¿por qué le digo Clementito? Porque nació porque es chiquitito y uno tiende... Ahí está, mira, ahí lo estamos viendo. Mira, Sí, miren esto. Vino en el Ustedes en sus momento casas. justo, cuando Es- ya perdíamos la esperanza. Claro, pero además nació el día del nacimiento de Clemente Estable, justamente. ya. Sí. Y la investigadora que tenemos hoy en piso, bueno, es la directora de esta área en Clemente. Entonces es maravilloso. No podía llamarse de otra manera, salvo que fuese Hembra Clementina. y iba a ser Clementina, ¿no? Bueno, pero como fue un trabajo compartido, Clementito, como le digo yo, también tuvo un primer nombre, que fue el de Tabaré, que lo nombraste hoy. Claro, sí, la estación de cría que hicieron también homenajear a Obvio. Tabaré. Pero a Tabaré, no por Tabaré Vázquez, ni Sí, Tabaré está muy bien la Cardoso. aclaración porque las personas Claro. capaz que no visualizan quién fue Tabaré González. Exacto, claro. está Los de bien. Piriápolis sí, pero las personas que viven en Montevideo, como que hay gente que yo estoy asombrada, no conoce la estación de cría de Paunda Y bueno, lo que pasa es que viste que todo el tema es cultural, ¿no? Hay, Sí. hay que demostrar Sí. que no toda la vida tiene por qué ser divertido, también puede ser interesante, formativo. Sí, no, pero las escuelas van mucho, ¿Sí? pero van más que nada locales, o sea, como Claro. locales digo del departamento de Maldonado, capaz que de lugares lejos. Susana, pero- esto es replicable, es decir,
el objetivo principal es fortalecer a esta especie que podría estar en extinción, ¿no? Sí, en un futuro. Uruguay está en extinción. Exacto. Quiero aclararlo, porque como que a nivel global en Brasil hay poblaciones más grandes y como que no estaría en peligro crítico, pero en Uruguay sí. ¿Y esto se puede aplicar a otras especies? Eso es lo que ahora estamos en proceso de análisis de todos los pasos. Bueno, falta terminar esto del perfil de las fecas, que se está haciendo en este momento por Cecilia Ferrando, estudiante de PEDESIVA. Bueno, esto muestra también que es importante la formación de estudiantes. Bueno, y eso el Instituto Clemente Estable, el PEDESIVA, como que hacen una apuesta muy importante a la formación de jóvenes investigadores y bueno, y entusiasmarlos y mostrarles que lo que ellos hacen es un aporte, en este caso, para la ciencia y no solo para la ciencia, para un problema que tiene el país, porque un problema de conservación es un problema del país y es un problema de la biodiversidad en general. Susana, una cortita. Sí, sí, claro. ¿Qué pensás sobre estos laboratorios de biociencia que trabajan sobre la desextinción? O sea, especies extintas que las quieren reinsertar en la naturaleza. Bueno, pienso que hacen una apuesta millonaria, primera cosa, que eso es clarísimo de que es así, que no sé si ese término es nuevo incluso, de que una especie se desextinga, porque no va a ser la misma especie que había en el pasado. Además hay una cantidad de temas técnicos que no están muy claros, porque usaron ADN que se fue insertado en un óvulo de otra especie, y bueno, y el ambiente que vivía hace 2 millones de años ya no es el mismo. Entonces creo que se trata... Estás poniendo en duda de que sea la misma especie. Eso primero que Claro. se está hablando de que puede ser un híbrido. Claro. Pero después, híbrido quiere decir una mezcla de 2 especies. Pero lo que más llama la atención a los que trabajamos en conservación es como que se está queriendo generar y multiplicar, como siempre se ha hecho, esa creencia de que los seres humanos podemos destruir el planeta y armarlo de vuelta. O sea, esa falsa sensación de que los problemas de conservación no son importantes porque igual esto se extinguió hace 2 millones de años y lo estamos generando nuevamente. Y bueno, creo que el momento de actuar es antes que ocurra la extinción y que el proceso es evolutivo, obviamente, que las especies, como dijo Darwin, en el origen de las especies, están en un proceso de que se forman y que se extinguen, pero eso tiene que ocurrir con un ritmo natural. Ahora nosotros, los seres humanos, hemos como acelerado ese ritmo, y si todavía surgen corrientes que refuerzan que los seres humanos podemos hacer cualquier cosa porque igual podemos hacerlo de nuevo, me parece que no está bueno dar ese mensaje. Además de que, per se, ya no es el mismo bicho. No, ni Está el claro. mismo ambiente que va a ocupar. Exacto. Eso también es un tema importante. Me quedó una duda sobre las otras inseminaciones. En caso de que hayan prosperado, ¿para cuándo podrían nacer las crías? Yo creo que ya no, porque la gestación, que es una de las cosas que estamos ahí viendo, discutiendo entre los colegas que participamos en esto, estaba, se esperaba entre 7 meses y medio, 8 el máximo. O sea, pero ya esta semana ya son los 8 y bueno... Y no hay noticias, digamos. Yo estuve el lunes y bueno, había una que posiblemente, pero como que no sé, que yo daría de que bueno, tuvimos éxito solo con una, analizar todo como se hizo, porque este es el segundo intento. Ya hicimos un intento, fue fallido y bueno, se analizaron todos los pasos para ver dónde está el problema, qué se puede mejorar. Susana, gracias por haber venido. No, Divino muchas hablar gracias. contigo. Felicitaciones por Clemente, felicitaciones por esta investigación que lleva a dar estos frutos y que tiene además una difusión a nivel mundial. ¿Por qué? Porque eso pone a la ciencia uruguaya y a la ciencia de investigación básicamente en el lugar que merece. Ojalá tenga los recursos que merece también. Sí. Gracias, Muchas Susana. gracias. Gracias.